quiero hablar en esta noche de una fe tan preciosa. Y si es algo precioso, es que no es común, es que es algo más elevado, es que tiene un gran valor, no es cualquier fe. Todos nosotros, todos los días, ponemos fe y creemos en muchas cosas. Usted cree que si va a la parada el ómnibus va a pasar, a no ser que viva en Villa Sonia y tome el 88. Pero generalmente el ómnibus pasa, un poquito más tarde, más temprano, pero va a pasar. Usted va a trabajar pensando y creyendo que va a trabajar. Y el patrón cree que usted también va a ir a trabajar. Usted se levanta de mañana creyendo que de noche se va a acostar. Nadie está pensando en levantarse en la mañana y decir, che, llegaré a la noche. No. Entonces, todos nosotros creemos. Y tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra fe. Pero acá el apóstol Pedro está hablando de una fe distinta. Una fe preciosa. Igualmente preciosa, dice en el versículo 1. El apóstol Pedro fue un hombre de carne y hueso, como nosotros. Cuando uno lee los evangelios, se da cuenta de las múltiples debilidades que este hombre de Dios tiene. Pero no solo él, los discípulos. Jesús va caminó por Galilea, por Judea, por Samaria, por Perea. Y Jesús va haciendo milagros, va predicando del reino de los cielos, va enseñando. Y los discípulos, aunque hacía un tiempo que habían caminado con él, todavía creían en Jesucristo como un profeta, como un maestro, pero no le podían ver como lo que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Dios haciéndose carne. Es lo que vamos a festejar el 25, de aquí a unos días. Así que el apóstol Pedro tuvo 3 encuentros con Jesucristo. El primero lo encontramos en Juan capítulo 1. Pedro y Andrés, que eran hermanos de sangre, siguen a Jesús hasta su casa y Jesús le invita. Así que quedaron toda aquella noche como huéspedes y su anfitrión era nada menos que Jesús. Aquel que su primo, que era Juan el Bautista, había dicho que él no era digno de atar sus cordones. Él decía, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará con espíritu y fuego. Ese mismo Pedro, después de aquella noche, siguió su camino. Pero hubo un segundo encuentro entre Jesús y Pedro. Y lo encuentra en Mateo 4, versículo 18, cuando Jesús comienza su ministerio, va por Galilea y se encuentra con 4 pescadores, y ahí estaba Pedro. Y a Pedro y a Andrés le hace una promesa: los haré pescadores de hombres. Aparentemente, Pedro le siguió por un tiempo, pero cuando vamos a Lucas capítulo 5, que es el tercer encuentro, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. O sea, habían tirado redes una y otra vez. Eran pescadores con experiencia, una y otra vez, y no sacaron un pez. Y así volvieron a la playa, a la vera del mar de Galilea, y estaban limpiando sus redes, limpiando los botes, cuando Jesús se acerca con una gran multitud y le dice a Pedro: Pedro, préstame tu barca. Y se subió a la barca. Y dice que Jesús empezó a predicar y a enseñar. ¿Y saben qué enseñó de esa pequeña barca? De la barca de Pedro, la parábola del sembrador. Enseñó varias parábolas desde aquel bote. Y lo miró Jesús a Pedro y le dijo: Pedro, ponga mar adentro a pescar. Y Pedro, que estaba puliendo su fe, que aún no era una fe preciosa, le dijo: en tu palabra iré y echaré la red.
Y usted conoce la historia. Una multitud de peces, tanto que tuvieron que llamar a Jacobo y Juan, que vinieron con su barca y llenaron las 2 barcas y así llegaron. ¿Cuál fue la reacción de Pedro en este tercer encuentro con Jesús? Dice que un gran temor vino sobre ellos, sobre los 4. Y Pedro se postró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. La fe de Pedro había cambiado. Estaba reconociendo su condición espiritual. Condición que todos la tenemos. Porque la palabra dice: por cuando todos hemos pecado, fuimos destituidos, alejados de la presencia de Dios. Y Jesús simplemente le escuchó. Pero él no quería que Pedro se apartara. Él quería que Pedro le siguiera. Y cuando hablo de una fe preciosa, hablo de hombres y mujeres que se atreven a creer un poco más en Jesús y le empiezan a seguir. Si tú leíste con atención, vemos los primeros 2 versículos que nos hablan de la que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que lo primero que vemos que la fe preciosa es cuando tú y yo la colocamos en la persona de Jesucristo. Creemos que Él vino a esta tierra, que Él murió por nuestros pecados, sufrió en la cruz y resucitó el tercer día para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si no lo cree, es tiempo de que lo empiece a creer. Eso es parte de la fe preciosa. Pero una fe preciosa no queda con eso, no queda solo con una experiencia de salvación, no queda solo con empezar a creer un poco más a Jesús. Porque Pedro continuó 3 años su ministerio siendo discipulado por Jesús. Y tuvo sus aciertos y sus errores. Un día estaba diciendo por revelación divina: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y pocos días después le estaba negando que le conocía. Fue el único de los discípulos que se animó a seguir a Jesús cuando fue llevado preso, arrestado. Pero en el camino, en el proceso, le terminó negando 3 veces como Jesús se lo había dicho. ¿Cómo se sentiría Pedro después de haber negado a Jesucristo, después de haber negado su fe? Porque si él creía que aquel hombre era el Hijo de Dios y que había anunciado su muerte y que había anunciado su resurrección, Pedro tendría que estar tranquilo. Pero las emociones, las reacciones le llevaron a Pedro a cometer errores, a escuchar sin escuchar. Porque Jesús no habla al corazón. Jesús nos está hablando en esta noche. Escuchar puede entrar por aquí y puede salir por aquí. Pero si tú prestas atención y meditas en la palabra y entiendes que esta palabra para tu vida, deja que Jesús te hable. Así que Pedro negó su fe. Su maestro fue crucificado, muerto y sepultado. Sus discípulos, la mayoría de ellos, quedaron encerrados en una casa por temor a tener la misma suerte que su maestro. Pero Jesús resucitó el tercer día y se le apareció primeramente a las mujeres. Se le apareció a los 2 discípulos que iban camino a Emaús y se le apareció a los discípulos, incluido el apóstol Pedro. La casa estaba cerrada con llave.
pero Jesús entró. Y se asustaron. Pensaron que era un fantasma, como les había pasado ya cuando Jesús caminó sobre el agua. Y Jesús le dijo algo que tú y yo necesitamos: paz a vosotros, tranquilo, yo soy el que resucitó, estoy aquí, glorificado en cuerpo y sangre, glorificando al Padre, vencí la muerte, tengo la llave del Hades, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una verdad espiritual, tú lo puedes creer o no. Y no estoy hablando de evolución de vida, de resurrección física. Estoy hablando de lo espiritual. Podemos estar vivos naturalmente, nuestro corazón latir, nuestros órganos funcionar, pero si nuestra alma está muerta, estamos muertos en vida. Y la palabra nos enseña que antes de conocerle, antes de que nuestra fe se transforme a una fe preciosa, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino con su gracia. ¿Qué es gracia? Lo que nosotros no merecemos, pero Dios nos da. Llega esta etapa, ¿no? Y nosotros como padres, bueno, mis hijos ya están grandes, ¿no? Ahí tengo mi nene, mi sonido. Uno de los del medio. Pero cuando ellos son chicos, no se te portate bien, porque si no, el viejo barbudo no te va a traer nada. Usted me entiende, ¿verdad? Y ahí lo vamos trabajando psicológicamente, ¿verdad? Psicológicamente. Sabemos que nosotros como padres, que amamos a nuestros hijos, sabemos dar buenos regalos. Amén. No me asuste, por favor. La palabra dice eso. Jesús dijo: ustedes como padres buenos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Más. Entonces, superior a eso, mi Padre que está en los cielos dará mayores dádivas. Si fuera por nuestras acciones, usted y yo no tendríamos nada al 24. Ningún regalito. Pero los regalos de Dios son por gracia y misericordia. Él vino y derramó su vida por amor a nosotros. Y ahí estaba el apóstol Pedro. Imagínense cómo se sentiría el apóstol Pedro. Una mezcla de alegría y fracaso. ¿Por qué? Porque había metido la pata, había negado a su maestro, le había faltado fe para creer que él iba a resucitar, a él y los demás discípulos también. Estaban con su corazón lleno de temor. Y una vez más, como tantas veces Jesús le dijo a sus discípulos, estaban en una situación. ¿Cuál era esa situación? Hombres de poca fe, que no creyeron en la palabra que salió de la boca del Maestro de Jesús. Y cuando uno va a Juan capítulo 21, es uno de los pasajes favoritos. Hay un trato personal de Jesús para con el apóstol Pedro. Y ese trato personal va a hacer que la fe de Pedro se transforme en una fe preciosa. ¿Cuántos quieren una fe preciosa? Yo quiero una fe preciosa. ¿Cuál fue ese punto? Pedro necesitaba ser restaurado. Pedro necesitaba sentirse perdonado, pero no solo sentirse, estar convencido de que había alcanzado el camino. Y mientras estaban, después de haber comido, yo me quiero imaginar una fogata en la orilla de la costa del mar de Galilea. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Qué pregunta, ¿no?
te pregunta, ¿qué puede haber pensado Pedro en ese momento? ¿Qué pensaría usted si usted fuera Pedro, que le había traicionado, que había metido la pata? ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál sería su respuesta? Si le digo que le amo, me va a decir, menos mal que me amás. Porque si me odias, me hubiesen entregado vos, no Judas. Pedro le respondió, Señor, tú sabes. ¿Y saben por qué le dijo eso? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Lo que estás pensando ahora mismo. Y lo que vas a pensar en tu rato. Y lo que vas a pensar el 24 de noche. Y lo que vas a pensar el 25 de madrugada. Porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y Jesús es Dios. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Jesús, tú sabes que yo te quiero. Apacienta mi rebaño. Pastor Benny se está equivocando porque yo leo mi Biblia y dice, tú sabes que yo te amo. Pero la palabra ahí en griego no es amor, no es ágape, es fileo, es te quiero. Es el amor que yo puedo tener por un amigo, por un ser querido. Pero no es amar profundamente. La tercera vez que Jesús le pregunta, lo mira a los ojos a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y ahí Pedro se da cuenta. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo realmente te amo. Y en ese momento el corazón de Pedro fue restaurado. ¿Cómo ha sido restaurado nuestro corazón? ¿O cómo puede ser restaurado tu corazón en esta noche? Y a partir de ese momento viene el Pentecostés, viene la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y vemos un apóstol Pedro intrépido, predicando a multitudes, hablando de Jesucristo, diciendo, vosotros le crucificaron. Y multitudes escuchando el mensaje de un pecador que Jesús le había dicho que le iba a ser pecador de hombre y ahora estaba pecando como aquella noche, como aquel día, cuando echó las redes en la palabra que Jesús le había dicho. Y las multitudes venían a Cristo y se arrepentían. Y empezó a formarse la iglesia de Cristo. Ese mismo apóstol Pedro fue llevado a la muerte crucificado boca abajo porque dijo, no soy digno de morir como mal murió mi maestro. Pasó por prisiones, fue torturado, fue castigado, amenazado, pero ahora nadie le hacía callar a Pedro porque su fe era preciosa. Ya no era una fe cualquiera. Ya no era yo creo en Dios que está en el cielo, es un Dios bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, cosa que la palabra no enseña porque el mismo Jesús habla del infierno. Entonces, podemos decir que la fe de Pedro maduró por las circunstancias. Ahora, si usted me quiere acompañar, ¿usted tiene fe? Este templo tiene un fundamento. Tiene patines, que solo el pastor y Juan deben saber, no recuerdo el tamaño, pero para poder soportar toda esta estructura hay un firme fundamento alrededor de este templo, de esta estructura. Imaginémonos que ese fundamento es la fe preciosa. Es una fe firme. Es una fe que ha entendido que Jesucristo es nuestro Salvador. Y no solo nuestro Salvador, es nuestro Señor. Es nuestro libertador. Es el que sana nuestra vida, nuestro corazón. Es el que nos liberta de las garras del infierno. Es el que nos libra de las manos de Satanás.
Es el que transforma y cambia la vida de aquel que viene, como el apóstol Pedro dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y Dios te va a decir, jamás me apartaré de ti porque con amor eterno te he amado. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar esto, hermanos. Cambiar esto. Y la fe que es el fundamento. Ahora tenemos los fundamentos. Y después de ahí se empezaron a colocar, no voy a decir como se hizo en Montevideo, pues se van a reír si digo chicholos, me van a... un ladrillo de 8 furos. Pues se digo como lo decíamos en Montevideo, chicholo, ya la vez pasada dije eso y se rieron. Ya los perdoné, queden tranquilos, están todos perdonados. Así que mire lo que dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Y qué es poner diligencia? Es hacer algo esforzadamente, voluntariamente, persistentemente y no mirar atrás. Llegamos a ser partícipes de la... vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Así que el primer ladrillo es la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud tiene que ver con mi forma de vivir. La virtud tiene que ver con mi conducta de vida. Si tengo una fe preciosa, es porque he creído en Jesucristo y he entregado mi vida a Él, mi fe la he puesto en Él, entonces Él me ha dado una nueva naturaleza, como dice en el versículo 4. Y en esa nueva naturaleza hay un fundamento, y en ese fundamento es la fe en Jesucristo. Ahora yo esa fe, si realmente creo en Jesús y entrego mi vida a Él, yo le tengo que agregar virtud. Yo tengo que vivir lo que creo, lo que la palabra me enseña. Yo tengo que tener una conducta de vida. Esa es la palabra virtud, ser virtuosos. Ser virtuoso significa caminar como a Dios le agrada que caminemos. ¿Cuánto quieren agregar virtud a su fe preciosa? Ay, gloria a Dios. ¿Y qué más dice? A la virtud que hay que sumarle conocimiento. O sea que el primer ladrillo es virtud, el segundo ladrillo conocimiento. Y si usted leyó con atención, los primeros versículos hablan del conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora son dos palabras distintas, en español son iguales, pero en el idioma original de la Biblia, que es griego, son dos palabras distintas. Mirá que está a tu lado y dice que vos tenés cara de epinosis. Salimos a decir de epinosis. Vos tenés cara de epinosis. No de ono, de epinosis. Después le explico qué es la otra palabra. Epinosis es un conocimiento experimental y profundo, más alto. Es cuando usted y yo entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida y nuestra fe se transforma en una fe preciosa. Entonces yo tengo un conocimiento más elevado de Dios. Yo pensaba que Dios estaba allá arriba, pensaba que tenía que tener imágenes para acercarme como católico, como católico que soy. Yo pensaba que cuál era mi enseñanza, ir a las imágenes, pedirle a la Virgen, pedirle a aquel santo, que ese santo, esa imagen intercediera por mí ante Dios. Hoy tengo otro conocimiento a través de ¿qué? De su palabra. Y su palabra me enseña y me dice: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. O sea que no necesito de ningún intermediario, porque hoy, por la sangre derramada de la cruz, tú y yo tenemos vía online con el Señor. Todo el tiempo. No necesitamos de hombres, ni de imágenes, ni de votos, ni de nada. Solo necesitamos creer y creer a su palabra.
y agregar a nuestra fe virtud y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? ¿Cómo está tu fe? Te conté rápidamente la historia de Pedro. Cuando iba contándote la historia, ¿en qué parte de Pedro te identificaste? Pero acá nos está hablando el mismo apóstol, nos está hablando de una fe preciosa y nos está diciendo, a tu fe agregale virtud. Y a tu virtud agregale el segundo ladrillo, conocimiento. Y la palabra ahí no es epinosis, es gnosis en griego. Un conocimiento que se va agregando sobre el fundamento. ¿Cuál? El saber que el Señor Jesucristo murió, resucitó y nos dio vida y vida eterna si ponemos nuestra fe preciosa en Él. Amén. Al conocimiento, añadir. Añadir significa sumar, ¿verdad? Cuando el hermano Juan fue levantando estos muros, y algunos otros hermanos que han colaborado también, él fue añadiendo ladrillos. Él fue añadiendo una hilada a la vez. Acá es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. El fundamento es la fe preciosa, pero ahora necesitan caminar como el Señor quiere que caminemos, virtud. Necesitan conocer, tener un conocimiento cada día. Y esto añadir es de todos los días, hermanos. Todos los días usted y yo tenemos que añadir algo más a nuestra fe. Y al conocimiento, ¿qué hay que añadirle? A ver. Templanza o dominio propio es lo mismo. Depende de la versión de Biblia. Dominio propio. Algunos tienen demonio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es ser como fue y es Jesucristo, manso. Es tener control de nuestras emociones, de no dejarnos llevar, de no enojarnos con facilidad. Es poner paciencia a mi vida, porque al dominio propio añadí, que dice ahí, paciencia. Palabra ahí, hay varias palabras en griego. Griego es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Aquí es hupomone. Y esto me habla de tener perseverancia, de no moverme. Si esa pared está mal levantada, la pared al tocarla se cae. Pero si esa pared está bien levantada, bien edificada, no se va a mover. Y esa es tener paciencia. ¿Cuántos ladrillos de 8 furos hay se gastaron aquí? Más o menos. Se fue la cuenta. 6.000 ticholos. ¡Wow! O ladrillo de 8 furos. 4.000. Es como remate, vamos a ver. 4.000 ladrillos. Hay que tener paciencia para edificar, ¿no? Hay que tener. Escarbar, para los cimientos, a nivelar. Hoy estamos a medio camino y decimos, ¡wow, qué bonitos! Pero acá hay sudor, tiempo, esfuerzo y trabajo. Fue de todos los días añadir algo, ir edificando. Y así en nuestra vida espiritual, así tiene que ser nuestra fe. De añadir algo. De ir creciendo. De ir confiando cada día más en el Señor. Van a venir momentos difíciles de nuestra vida, sí, van a venir y que vamos a necesitar paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Alguno dijo amén, Dios. Romanos 5:5, que las tribulaciones son las que producen paciencia. Las pruebas. Cuando uno va quedando más grande, no vamos a decir viejo, más grande. Uno se supone que si no es
cabeza dura, va aprendiendo, ¿verdad? Y lo que hace 20 años atrás me alteraba, o me preocupaba, o me angustiaba, aunque yo creía en el Señor, aunque yo congregaba, aunque yo estaba siguiendo al Señor, hoy ya no me preocupa, porque ya pasé por esa etapa de experiencia. Ya pasé, porque tú y yo estamos madurando en la fe. Y hoy tengo una paciencia que antes no tenía. Hoy tengo un conocimiento del Señor que antes no tenía. Hoy camino de otra manera, tengo otra virtud que hace 20 o 30 años atrás. De eso se trata, de crecer, de edificar, hasta que lleguemos a la conclusión. Y cuando el templo de nuestra vida esté a punto de terminar, ¿sabe qué va a pasar? Él nos llevará a su presencia, porque la obra perfecta se termina en el cielo. La obra es perfecta ya. Entonces, a la paciencia, ¿qué hay que agregarle? Piedad. Y la palabra piedad significa ser devoto del bien, no del mal. Hacer el bien, ser fiel a Dios. Un hombre piadoso es un hombre que es de buen testimonio, que la gente le ve y dice, es un hombre de fe, es un hombre de Dios, es un hombre piadoso, porque vive como Dios quiere que viva, agradando a Dios. Así que al dominio propio agregamos paciencia y a la paciencia agregamos piedad. Y esto me está hablando de crecimiento. Ya vamos por el ladrillo número 5. Entonces, hermanos, ¿de qué nos está hablando el apóstol Pedro? Nos está hablando de una forma de vivir, de una fe preciosa, y la fe preciosa nos lleva a crecer como personas, a ser mejor personas, a pensar y a vivir de otra manera. Si usted tiene 20 años congregando y usted sigue pensando de la misma manera y teniendo el mismo conocimiento del Señor y la misma fe que hace 20 años, le digo que está mal, usted no ha añadido, lo único que añadió fue tiempo. Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos. ¿Y qué es crecer en Dios? Es que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Que cada vez cuando la persona lo vea puedan ver más a Jesús que al pastor fulano de tal o al hermano fulano de tal. Y a la piedad, ¿qué tenemos que agregarle? Afecto fraternal. La palabra en griego es Filadelfia, ¿te suena? Es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. El mensaje de las 7 iglesias de Asia. Filadelfia, ¿qué es amor fraternal? Es un amor profundo entre nosotros. Si tu Padre es Dios y mi Padre es Dios, tú y yo, ¿qué somos? Ay, oye, tan tímido. Yo pensé que como iba a ser de noche, iban a estar más despiertos. Cambiamos el horario y seguimos dormidos. ¿Qué somos? Hermanos en la fe. ¿Usted cree en Dios? Yo también. ¿Usted cree en Jesús? Yo también. ¿Usted cree que Él salva, sana y liberta? Yo también. Entonces somos hermanos y compartimos una fe. Y yo que tengo que tener amor por usted. Amor fraternal. Hay defectos en usted. Pero yo le gano, yo tengo más. Entonces, si tu hermano que está a tu lado no tiene cara de felicidad, está con cara, dijeron pastor aquí de frontera, cara de mate lavado con 2 hojas de bolsa. Si esa es la cara de tu hermano que está a tu lado, ¿qué vas a hacer tú? Vas a decir, este vino cruzado hoy, me voy a sentar más adelante, lo voy a dejar quietito, ni le miro, ni le hablo. No, tenés que ver por él. Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Amor fraternal, preocuparse los unos por el otro.
No es solamente estar 2 horas juntos aquí y después salimos por esa puerta y nos olvidamos de los demás. No, no es así. Yo estoy atento a las personas, a los hermanos que congregan, quién faltó y no faltó cada domingo. Estoy atento a eso. A veces son por distintas situaciones, que no necesariamente son malas. Pero tenemos que estar atentos, hermanos. ¿Usted ama a su hermano? Bien, porque si no ama a su hermano, usted es hijo del diablo. 1 Juan 3:10. ¿Quién no ama a su hermano? Levante la mano. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano es hijo del diablo. ¿No me cree? 1 Juan 3:10. ¿Ama a su hermano? Ah, que no le amamos más. Lo amo, lo adoro. Soy mi mejor amigo. Sonría que Jesús le ama. Terminamos. Nos queda un solo ladrillo. Pero no por eso, por ser el último, deja de ser importante. ¿Cuál es ese ladrillo? Amor. Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y la palabra ahí es ágape, en griego. Amor sacrificial. Un amor que está dispuesto a pagar el precio. ¿Le recuerda a alguien? ¿Le recuerda a alguien muy especial? ¿Quién ha pagado el precio por nosotros? ¿Quién fue molido por nuestras rebeliones y pecados? ¿Quién llevó el castigo de nuestra paz sobre sus lomos? ¿Quién derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz? Jesús. Porque Él nos ama con un amor sacrificial. Y ahora le tenemos que agregar a ese amor fraternal entre nosotros el amor de Dios. ¿Y saben qué? Hay muchos ejemplos del amor de Dios. Pero mientras preparaba el mensaje, Jesús me trajo este texto que yo quiero compartir con ustedes. No lo busquen. Simplemente lo voy a decir dónde está para que ustedes después, si lo quieren leer completo. ¿Saben qué tanto nos amó el Señor a nosotros? Judas Iscariote merecía el amor de Jesús. Jesús sabía que le iba a traicionar. Jesús le trató de forma distinta. No. Dejó de lavar los pies de Judas porque le iba a entregar y aparte de eso estaba robando de las ofrendas que se estaban levantando. No. Y cuando cuando Judas va a entregar a Jesús, mire lo que dice Mateo 26:50. Y Jesús le dijo: amigo, 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 ¿a qué vienes? Él sabía que le iba a entregar. Y Jesús le llama de amigo. Eso nos amor a nosotros. Le podría haber dicho un montón de otros calificativos, pero le llamó de amigo. Él venía con la multitud, viene, le da un beso, le entrega, y Jesús aún así le dice: amigo, ¿qué vienes? Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús lo hizo. Y si puso su vida por ti y por mí, es porque tú eres su amigo. Y Él quiere que esa amistad se desarrolle en ti y en mí. Que esta fe que nosotros ponemos en Él se desarrolle. Que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Que podamos tener paciencia y templanza en los momentos difíciles. No dejar de creer. No perder nuestro lugar. Que podamos tener la piedad necesaria ante las dificultades, ante que el mal, aunque todo esté pata para arriba, nosotros seguir haciendo el bien. Que podamos tener amor entre nosotros, aún con nuestros defectos y virtudes, porque el amor cubrirá multitud de faltas, dice Santiago. Y que podamos tener ese amor sacrificial.
Jesucristo ya demostró que nos ama. Pedro lo entendió en carne propia. La pregunta es, ¿tú y yo lo entendemos en esta noche que Él nos ama? ¿Tú y yo entendemos que necesitamos de su amistad? ¿Que necesitamos creer que Jesucristo es el único que salva, sana y liberta? Tú y yo entendemos que a nuestra fe tenemos que agregar más cosas, que significa caminar con Cristo y seguirle, madurar, crecer espiritualmente. Mirá lo que dice el versículo 8 y 9, para ir terminando. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué? El amor, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, la templanza, amor fraternal, el amor, la lealtad. Si estas cosas abundan, mire lo que dice el apóstol Pablo. No dejará estar ociosos y sin fruto. Ay, que hay gloria a Dios. ¿Cómo sin frutos? Si usted y yo crecemos en el Señor cada día, somos como un árbol. El árbol necesita crecer, necesita madurar para empezar a dar frutos. Si el árbol queda a esta altura, queda ahí, nunca va a dar frutos. Pero el árbol necesita crecer para dar frutos. Y el Señor nos enseña, Jesús nos enseña a través de la palabra, que los que creen en Él, los que tienen fe preciosa, serán podados por su gracia y misericordia y darán ¿cuántos frutos? Muchos frutos. Muchos frutos, hermanos. Y acá el apóstol Pablo dice, si ustedes están ociosos es porque en su vida no hay frutos, no hay crecimiento, no hay una fe preciosa, no están añadiendo nada, están perdiendo el tiempo. Perdóname que le hable de esa forma, pero es la idea que el apóstol Pedro está dando aquí. Sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos conocer a quién. Al Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos conocerle. Un matrimonio que tenga 10 años de casado, que haya pasado 10 años de casado, ya tienen un conocimiento el uno del otro, ¿verdad? La esposa ya sabe lo que le gusta a él ya sabe lo que no le gusta a la patrona, ¿verdad? Y aunque a veces hay alguna pérdida de dominio propio, ¿usted me entiende? Gracias a Dios que existe el perdón y la misericordia. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos tener conocimiento del Señor, conocerlo. Saber lo que a Él le agrada y lo que a Él le gusta. Si yo creo en Él, bueno, cuidamos nuestra fe. Una fe viva es una fe que, valga la redundancia de la palabra, vive. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si tú me dices que tu fe está viva, entonces tu vida tiene que tener frutos. Tiene que tener buenas obras. Tiene que tener buen testimonio. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué le pasa? Tiene la vista muy corta, miopía. Es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En pocas palabras, habiendo olvidado de dónde el Señor está. Si nosotros no crecemos, ¿saben cuál es nuestro problema? Yo soy miope de nacimiento. Miopía es un problema para ver de lejos. Yo sin lente, yo me saco los lentes a ustedes y veo una nube. Si usted ve los ojos chiquitos, no son de tamaño natural, es que están a través de los cristales. Puedo entender esta palabra, porque yo sin lentes, hermano, literalmente no puedo ver más de aquí, de esto para adelante, con claridad. Y el apóstol Pedro está diciendo, si ustedes tienen una fe preciosa, basada en haber conocido al Señor y estar reconociendo, entonces tendrán una visión más amplia. Entonces, aunque hoy estamos en problemas, sabemos que mañana tendremos la victoria.
Aunque hoy estamos enfermos, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Si me quiere sanar, me sana. Y si me quiere llevar a su presencia, me lleva a su presencia. Pero mi fe preciosa está puesta en Él. Confianza, hermano. Te hago una pregunta en esta noche para ir terminando. ¿Cómo está tu confianza con Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? Si es necesario empezar de nuevo, empecemos de nuevo. Pero que no nos venga el 2026 como el 2025. Si tu árbol, tu vida espiritual no ha dado buenos frutos, o no ha dado frutos, que eso no pase en el 2026. Es una decisión tuya y solo tuya. Es una decisión tuya de cuidar tu fe preciosa. Algo precioso se cuida, ¿verdad? Nosotros tenemos cosas para el diario vivir, los platos de cada uno de distinto color, los vasos cada uno de distintas fábricas, cuchillos y tenedores, no importa si son distintos, porque estamos en familia y no nos interesa eso. Pero cuando viene la visita, cuando viene la gente importante, ahí sacamos los platos preciosos. Ahí sacamos los vasos que son todos para él, ¿verdad? Cuando ya no han comprado vasos para la fiesta o platos. Cuando no están arreglando su casa para las fiestas, la mayoría. Entonces lo precioso se valora, lo precioso se cuida, lo precioso se estima. Y la fe es preciosa cuando es puesta en Jesucristo. La fe es preciosa cuando alcanzamos a través de la fe en Jesucristo salvación. La fe es preciosa cuando le vamos a agregar estos elementos, no lo voy a volver a repetir. La fe es preciosa cuando tú y yo crecemos. La fe es preciosa es cuando damos buenos frutos. Que no venga un 2026 donde nuestro árbol lo único que produzca sea sombra, sino que produzca frutos que sean dulces para nuestro amado Señor. Que Él vea los frutos y diga, wow, buen siervo del Señor. Pasa el gozo eterno. En esta noche, la palabra clave es crecimiento. Quizás la primera vez que venís a mi iglesia no conozco a los hermanos y hermanas, a los amigos que nos están visitando en esta noche. Pero sea la primera vez, tengas un mes de venir a la iglesia, 2 años de convertido, 10 o 20, la palabra para esta noche es crecimiento. Crecimiento. Añadir, sumar a nuestra vida espiritual. Hacer que nuestra fe sea viva. Viva. Una fe que muestre, exprese a Cristo en nuestro diario vivir. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Este es el desafío. Cantábamos al principio, sana esta tierra. Pero la canción no dice solo eso. ¿Te prestó atención a la letra? Si no prestó atención a la letra, la vamos a volver a cantar. Y yo le invito a que usted se ponga de pie y escuche la letra. Vamos a pedir a los músicos que pasen, por favor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento.
Señor, hazlo.